Hola, ¿qué tal, alumnos del primer cuatrimestre de la 20ª generación de la licenciatura en Trabajo Social del día sábado, con un horario de 10 de la mañana a 12:30 de la tarde en el plantel Tlalpan, con la asignatura Introducción al Trabajo Social? Bienvenidos sean todos ustedes a esta primer clase que se imparte por este medio, por las redes sociales, debido a los acontecimientos que se presentaron el pasado 19 de septiembre, donde lamentablemente en México sucedió un sismo que afectó a una gran parte de la Ciudad de México y algunos otros estados de la República Mexicana. Espero que todos se encuentren muy bien, espero que no hayan tenido afectaciones de grado significativo y que solamente haya quedado en susto. Debido a estos sucesos, pues no se ha podido impartir clases. Sin embargo, la propuesta del Instituto Mexicano de Psico-Oncología es que nuestra primera clase sea por este medio. Así que nuevamente bienvenidos a la licenciatura en Trabajo Social y bienvenidos a esta materia, Introducción al Trabajo Social. Mi nombre es Javier Aarón Romero. Soy licenciado en Trabajo Social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además tengo una especialidad en modelos de intervención con jóvenes por la misma universidad. Y bueno, actualmente me encuentro laborando como coordinador de voluntariado en la fundación del Dr. CIME, una asociación civil que es el brazo asistencial del Grupo por un País Mejor, o mejor conocido como Farmacias Similares. Y bueno, llevo 2 años ya de experiencia como docente en el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, 2 años impartiendo distinto tipo de materias. En esta ocasión me toca estar con ustedes. Bueno, antes que nada quisiera colocar algunos elementos fundamentales respecto a la clase. Posteriormente les hablaré sobre la forma de evaluación. En primer lugar, quisiera mencionarles que los días de clase que están asignados y que posiblemente podrían cambiar por algún acontecimiento de que no se abra la escuela o se adelante cualquier tema, los días de clase son 7, 14, 21 y 28 de octubre, finalizando el 4 de noviembre. Siendo en total 5 clases, teniendo solamente 5 clases en esto. Por eso es importante que vayamos como apresurando un poco la información y que vayamos preparándonos a partir de esto. Algunos elementos básicos de la clase. Bueno, es importante, fundamentalmente importante, por eso lo coloco en primer lugar, su participación, una participación crítica y de análisis, una participación que vaya sustentada con los conocimientos que se adquirieron durante las lecturas que se estarán dejando a lo largo de las clases. Segundo elemento, un compromiso fundamental con el aprendizaje. Si el primer elemento es la participación, donde cada uno de ustedes expondrá sus dudas, sus aportes respecto a la materia, es importante escuchar también al otro, al compañero, lo que tiene que decir. Será una suerte de mezcla de conocimientos que nos permitirá desarrollar la información aprendiendo de todos, ¿no? Es muy importante por eso que participemos, por eso es muy importante el compromiso con el desarrollo del aprendizaje que se dará en clase y en los tiempos en los que sea durante clase y clase, donde ustedes tendrán que realizar sus tareas y se comprometan con no solamente elaborarlas, sino estudiarlas, repasarlas y llegar listos para impartir información y que todos podamos escucharlos. Segundo elemento tiene que ver con elementos básicos, ¿no?
llegar puntuales. Nuestra clase inicia a las 10 de la mañana. No se puede consumir alimentos durante la clase. Es muy importante respetar las ideas del otro, ¿no? Siempre en un sentido como de armonía, ¿no? De respeto, de crítica, por supuesto, si no estoy de acuerdo con algún elemento, pero sí es importante que ustedes respeten la participación del otro. Llamadas celulares, no contesten en clase, ¿no? Si es una llamada importante, toman la llamada y salen del salón de clases para hacer su llamada y después se incorporan de manera silenciosa. Estos son algunos elementos básicos que ustedes tienen que considerar cuando ya nos veamos de frente, ya en el salón de clases. La estructura de la clase, de manera general, ¿no? El cómo imparto la clase se compone de 4 elementos. El primero, siempre que llego a clase y después de pasar lista, ¿no? Siempre paso lista, daré una introducción al tema que veremos, ¿no? Yo daré la apertura a la información que vamos a ver en el día. Posteriormente viene el desarrollo de la clase. Esta clase se desarrollará con la información que ustedes prepararon previamente con sus tareas. Y entonces, a partir de un momento de participación, de aportes, yo iré conduciendo la clase a suerte o con suerte de que podamos tener una discusión que nos permita el aprendizaje constante por parte de todos los que elaboraron sus tareas y que, bueno, están aportando. Es muy importante la participación, porque de ella se forma parte del desarrollo de nuestra clase. Después de haber desarrollado la clase, teniendo preguntas o dudas, se hará cierre del tema o de los temas que se abordaron. Para ello, este cierre lo retomaré nuevamente y estaré solicitando como algunos elementos por parte de cada uno de ustedes para hacer una suerte de minuta, una suerte de lista de puntos que vimos importantes y trascendentes y que todos tendrán que abordar. Por eso es importante también que estén presentes, que estén siempre atentos de toda la información. Son cursos muy rápidos, son cursos muy cortos, donde es necesario el compromiso del aprendizaje de cada uno de ustedes, pero también el llevar información y el participar. Después del cierre, por último, asigno la tarea del día de la clase siguiente. Por lo tanto, serían los 4 puntos. Repito, durante mi clase, ¿no? Después de pasar lista, doy 1, introducción al tema o a los temas a abordar. 2, desarrollo del contenido por parte de ustedes. Yo estoy acompañando toda esta formación. 3, cierre del tema, que lo retomo nuevamente yo con aportaciones de ustedes. Y por último, el número 4 sería la asignación de la tarea del siguiente día. Esa es de manera general lo que nosotros estaremos realizando clase tras clase. Ahora bien, ¿cómo vamos a evaluarlos? Bueno, esto es una parte muy importante. Seguramente después de esta explicación surjan algunas dudas. Tranquilos, no pasa nada. Es importante que pongan atención en lo que a continuación diré, y ya si existieran algunas dudas extras, pues les estaré pidiendo que las hagan durante la clase, o que me envíen un correo electrónico donde podré aclarar cualquier duda respecto a la evaluación o respecto a los temas que veremos en este video. Ok, voy a decirles mi correo. Este es Aaron con doble A, aaronromero.doc@gmail.com. Repito, mi correo es Aaron con doble A, romero.doc@gmail.com. Lo deletrearía, ¿no? Pero sería, bueno, lo haré. Es AAROMERO.DCDOC @gmail.com. Bueno,
Antes de iniciar con el encuadre de la forma de evaluación, mencionarles que para que ustedes tengan derecho a la evaluación, es importante que cubran con el 80% de la asistencia. Por lo tanto, si no tienen ese 80%, no podrán tener evaluación y por lo tanto tendrán como reprobada la materia. No existe la figura de retardo. Llegué tarde, profesor, por alguna situación, o traigo un justificante. No existe la figura, por lo tanto, no se considera dentro de la institución. Y bueno, iniciamos. La evaluación está conformada por 3 elementos. El primero es la tarea. La tarea se asigna una por cada clase. No, una tarea por cada clase. Por lo que serán en total 4 tareas. Porque la última clase lo dedican más al estudio de los contenidos para el tercer elemento, que es el examen. Pero por lo tanto van a ser 4 tareas, ¿no?, que se asigna una semana antes para que ustedes tengan el tiempo de hacer la búsqueda correspondiente. Estas tareas se elaboran a partir de cuadros conceptuales, y estos cuadros conceptuales corresponden a cada uno de los subtemas que se asignan, o cada uno de los temas. O sea, yo puedo dejar 5 temas. Estos 5 temas cada uno de ellos tendrán un mapa conceptual. Cada uno de ellos tendrá un mapa conceptual. Y estos mapas conceptuales estarán reflejados en 3 hojas máximo de hojas doble carta. Pueden ser mínimo 2, máximo 3 hojas doble carta. Repito, se deja una tarea previa a la clase posterior. En total serán 4 tareas. Estas tareas corresponden a X número de temas que se dejará por cada tarea. Pensamos que se dejan 5 nuevamente, 5 temas a investigar, y harán un mapa conceptual por cada uno de los temas. Y estos mapas conceptuales estarán plasmados de 2 a 3 cuartillas de hojas doble carta. Ahora bien, no es suficiente con elaborar los cuadros conceptuales. Ustedes harán investigación de los temas que se van a asignar, y primero tendrán que realizar un resumen en su libreta. Este resumen yo lo voy a revisar para que este resumen les sirva para elaborar los mapas conceptuales, ¿no? ¿Qué es un mapa conceptual? Un mapa conceptual es una estructura independiente. Cada quien tiene una estructura única de cómo entender los contenidos, de cómo entender la información, pero cada uno de los elementos de ese tema tendrá que traer su definición o información relevante, ¿no? Por eso es importante que ustedes hagan previamente un resumen y después logren condensar esa información en mapas conceptuales. Ahora bien, al término de la entrega de las 4 tareas, se van a sumar todas ellas. Estas 4 tareas se sumarán y después se dividirá entre 4 nuevamente para dar el resultado de 3. Ese quedará ahí. Después tendremos el elemento de la participación. Nuevamente, ¿no?, les reitero, la participación es sumamente importante durante la clase porque ella permitirá escucharnos, entendernos, preguntarnos, escuchar al otro que tal vez está diciendo algo que yo no había considerado. Bueno, la participación yo la evalúo al finalizar y tiene que ver con la calidad del aporte. Mientras más cercano sea a la investigación que yo realicé, a los textos que yo revisé, mejor será la calificación. Eviten realizar aportaciones desde el sentido común, del yo siento, del yo quiero. Eso no nos va a servir, no nos va a ayudar. Será importante que las aportaciones provengan del texto según tal autor considera que trabajo social es una disciplina, bla, bla, bla. Y yo creo, ahora sí, ¿no?, por fin hago un análisis. Yo creo que el autor, no sé, ¿no?, estoy de acuerdo por esto o por aquello, ¿no? Es importante una participación que aporte al conocimiento del otro.
Entonces ya tenemos un segundo elemento que es la participación. Y por último, el examen final. El examen final se lleva a cabo la última clase, que será el 4 de noviembre. Y es una suerte de 15 preguntas de opción múltiple que yo elaboro y que ese último día ustedes resuelven. Y bueno, la calificación que tengan en el examen contribuye al tercer elemento. Ya que tenemos la participación, ya que tenemos la asistencia, la calificación de asistencia, ya que tenemos la calificación del examen, estos tres criterios se suman y se dividen nuevamente entre 3, dando así la calificación final que ustedes tendrán. Es muy importante nuevamente que elaboren sus tareas, ¿no? Aquí viene toda la relación de los elementos. Es importante que elaboren las tareas para que tengan información que sirva para sus participaciones diarias. Si ustedes no hacen su tarea, si ustedes no repasan su tarea, no tendrán elementos para poder participar. Por eso es importante que ustedes elaboren muy bien su tarea y que participen, que aporten en clase. Y esto a su vez les dará la habilidad para poder resolver un examen que no es nada complejo, pero que si no estudio seguramente no tendré los elementos o la calificación que yo requiero o que yo necesito para poder aprobar. Repito, seguramente ustedes tendrán muchas dudas al respecto, pero lo estaremos ya abordando de manera presencial, todas y cada una de aquellas preguntas que tengan. Mientras tanto, es importante que sepan que tienen que estudiar al elaborar sus tareas. Bueno, muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Ya les hablé un poquito sobre cómo se estructura la clase, ya les hablé sobre la evaluación. Ahora entraremos de lleno a la clase para que no nos coma el tiempo y podamos trabajar los temas que tengo planteado el día de hoy. Para esto es importante mencionar el objetivo general de la asignatura de introducción al trabajo social. El objetivo es que al finalizar el curso, el alumno reconozca y distinga las funciones y tareas del trabajador social, con el fin de conformar su identidad profesional. El mencionar el objetivo general es lograr entender qué es lo que se espera de esta asignatura, ¿no? Este objetivo nos permitirá evaluar al finalizar si se logró o no se logró este objetivo, ¿no? Este punto, esta meta allá que está y que, repito, es que al final del curso el alumno reconozca, distinga las funciones y tareas del trabajador social, con el fin de conformar su identidad profesional. Yo considero que ustedes ya tienen un acercamiento profesional o personal o educativo respecto a qué es el trabajo social, o al menos una suerte de algo general, algo que puedo entender pero que aún me cuesta trabajo explicarlo. Bueno, esta materia es la clave para que nosotros aclaremos cualquier duda respecto a qué es el trabajo social, qué hacen los trabajadores sociales y cuál es mi identidad, cuáles son mis habilidades también y mi perfil de egresado, qué es lo que yo requiero tener, qué es lo que necesito, pero también en dónde estoy inmerso, en qué área del conocimiento decidí tomar este proyecto de vida que se llama licenciatura en trabajo social. Bueno, el día de hoy revisaremos temas como la identidad profesional, definición del trabajo social, funciones y tareas del trabajo social, y iniciamos con la unidad número 1, mirando el trabajo social y trabajo social en la actualidad. Si nos da tiempo, revisaremos la unidad 2 respecto a qué hacen los trabajadores sociales, desde dónde prestan sus servicios, campos de actuación y sectores de intervención. La primera parte
la definición sobre trabajo social, entenderemos qué es el trabajo social y cuál es la argumentación que tiene esto. Mientras que en la unidad 1 daremos como una mirada rápida al trabajo social general y al trabajo social en la actualidad. Si nos da tiempo, repito, veremos qué hace el trabajo social, en dónde, cómo y por qué, ¿no? Veremos esas partes. Y al final también una reflexión. Bueno, vamos a iniciar. Dentro de nuestro objetivo general, ¿no?, se habla de identidad. Dice que el alumno reconozca y distinga las funciones y tareas del trabajador social con el fin de conformar su identidad profesional. Y podemos entender de manera general qué es identidad. Sin embargo, según la Real Academia de la Lengua Española, menciona o la define como cualidad de idéntico. Es el primer elemento, la primera oración que viene ahí, ¿no? La identidad es la cualidad de lo idéntico. O sea, lo idéntico es este conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad. Y aquí aguas, porque es un primer elemento que nos va a ayudar a entender el siguiente elemento. Dice que lo idéntico son aquellos rasgos en conjunto propios de un individuo o de un grupo, ¿no? Es aquello que te define. ¿Cuáles son los rasgos que te define como sujeto? ¿Y cuáles son los rasgos que te define como grupo o como parte de un grupo? Y que te diferencia indudablemente ante los demás, ¿no? Un grupo familiar, ¿no? Identificamos al padre, a la madre, al hijo, a la hija, a la mascota posiblemente, y tiene una identidad, pero también ciertos rasgos propios. Pero a su vez cada elemento de la familia tiene su propia identidad, cómo los define a partir de sus roles, de sus funciones, de su forma de pensar, de su forma de actuar. Entonces es un ejemplo que nos permite identificar qué es la identidad y que esta familia posiblemente tiene rasgos completamente distintos a otra, así sean obtengan los mismos elementos que así tengan también padre, madre, hijos y hasta una mascota. Pero cada uno de ellos tiene una identidad que los distingue como grupo y cada integrante del grupo tiene rasgos que los distinguen a los otros. Les decía que era importante este tema de identidad para que nos abriera la puerta a qué es la identidad profesional. La identidad profesional es el conjunto de atributos que permiten al individuo reconocerse a sí mismo, aquí, ¿no?, el individuo que se reconozca a sí mismo como integrante de un grupo. En este caso, este grupo es un gremio profesional, ¿no?, y realizan actividades y tareas en un contexto laboral, ¿no?, a partir de metodologías, ¿no?, técnicas únicas y específicas. Por lo tanto, un gremio profesional, ¿no?, pensando en abogados, la licenciatura en Derecho, tiene ciertos conocimientos específicos que le dan forma y técnicas y metodologías, mientras que el trabajo social tiene también sus propios conocimientos específicos y también así su metodología, en este caso de intervención, que se diferencia en muchas otras disciplinas. Ya iremos viendo poco a poco esta información. Por lo tanto, la identidad profesional en el trabajo social es que tú como estudiante descubras, conozcas y desarrolles todos los conocimientos que nos definen como gremio, que nos definen como disciplina del conocimiento, y que una vez que tú identifiques, tengas claro cuál es el objetivo, cuál es su área de intervención, cuál es su área de acción,
¿no? Y que no estés perdido como por el campo profesional sin saber exactamente incluso lo que tú realizas, ¿no? Muy bien. Vayamos ahora a definir qué es trabajo social. Pero para definir trabajo social tenemos que entender que esta profesión, que esta disciplina surge a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. El mundo, principalmente Europa, venía de un cambio social muy importante, ¿no? Que es la revolución industrial, ¿no? El desarrollo de la maquinaria, de la industria y por lo tanto del sistema económico. Esto empieza a generar desigualdades cada vez más marcadas. Grupos sociales afectados por no tener esta suerte de la producción, ¿no? Por ser mano de obra, y empieza a generar desigualdades tan drásticas que es necesario que el Estado intervenga en estas problemáticas, y esto empieza a darle forma a lo que es el trabajo social. Ya de manera presencial veremos algunos antecedentes del trabajo social, posiblemente ahorita los abordemos de manera general, como distintas acciones que han venido haciendo algunos grupos o algunos sujetos fueron dando forma de manera histórica y permitieron el surgimiento de esta disciplina que es el trabajo social, en la cual tú eres estudiante. El trabajo social, segundo elemento, ¿no? Ya sabemos que surge a partir del siglo XIX y a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. El trabajo social es una disciplina de las ciencias sociales, de todas esas ciencias que se encargan del estudio del sujeto en su medio social, ¿sí? El trabajo social, como disciplina de las ciencias sociales, se nutre de otras áreas de conocimiento, tales como la sociología, la historia, la economía, teorías de desarrollo humano, incluso la filosofía y otras más. ¿Por qué se nutre de ellas? Bueno, las ciencias sociales, como les acabo de repetir, se encargan de estudiar la realidad social en el que está inmerso el sujeto. Bueno, el trabajo social es una disciplina que interviene en la realidad social del sujeto. Por lo tanto, para entenderla, es necesario que conozca la información que generan las otras áreas del conocimiento. Elementos básicos conforman esta parte teórica de nuestra disciplina. Y ahí descansa una explicación de la palabra trabajo social, ¿no? Trabajar con lo social, intervenir en los grupos, ¿no?, sociales, ya sea una comunidad, un grupo con alguna problemática específica o sujetos que requieren de algún tipo de servicio público, principalmente como salud, ¿no? Poco a poco iremos analizando estos elementos para que los vayamos comprendiendo de manera general y después específica. Y bueno, ahora sí, el trabajo social es una disciplina que mediante su metodología de intervención, ¿no?, somos una disciplina que interviene, ¿no?, y su metodología de intervención es en caso, grupo y comunidad, ahorita lo explicamos, ¿no?, contribuye al conocimiento y a la transformación de los procesos sociales para incidir en la participación de los sujetos y en el desarrollo social. Esta definición es de la Escuela Nacional de Trabajo Social y veamos cada uno de sus elementos. El trabajo social es una disciplina, ¿no? Por lo tanto, como disciplina, tiene mecanismos y procesos para llevar a cabo ciertas acciones. Tiene una metodología específica. Esta metodología es trabajar con individuos, ¿no?,
haciendo diagnóstico de caso, por supuesto, y canalización y otras actividades más. En un segundo momento, grupos, trabajar con grupos específicos, les decía, aquellos que requieren un servicio, aquellos que tienen una necesidad específica, aquellos que requieren llevar a cabo ciertos objetivos, ¿no? Un grupo clarísimo es la escuela. Muchos trabajadores sociales se encuentran laborando en instituciones educativas y cada institución educativa conforma un grupo y subgrupos, ¿no? El trabajo social interviene en ellos y puede atender de manera particular a cada estudiante. Eso sería trabajo social de casos o la metodología individualizada. Y por último, comunidad. Este es un espectro mucho más grande. Son grandes sectores de la población que son segmentados a partir de una investigación, a partir de un análisis y incluso también situaciones geográficas que los definen y que nosotros intervenimos para transformar sus procesos sociales. Y bueno, y es que cada uno de estos elementos de nuestra metodología de intervención, caso, grupo o comunidad, nuestra incidencia, nuestra pertinencia en la intervención en cualquiera de estos tres, cualquiera de estos tres grupos, es que incidamos en la participación de los sujetos. O sea, somos promotores de la participación de este sujeto que se encuentra bajo un contexto, que ahorita iremos viendo también esta suerte de situación social en la que se encuentran las personas que requieren nuestros servicios. Y buscamos que se genere un desarrollo social. Este desarrollo social no es provocado por nosotros, necesariamente nosotros incidimos para que la propia comunidad, para que el propio grupo o para que el propio sujeto busque cuáles son los satisfactores y los elementos para generar su propio desarrollo social. El objeto de estudio y de intervención, ¿no?, son dos cosas separadas. Por un lado, el objeto de estudio es el sujeto, ya sea que está en grupo o en comunidad o de manera individual, ¿no?, o todos ellos. Y por otro lado, es las relaciones que tienen estos sujetos con las necesidades que ellos presentan. Pensando en un grupo rural, pensando en un grupo que se encuentra en una comunidad rural, podemos entender que una de sus necesidades son el tema de tener servicios básicos como luz, agua y drenaje, ¿no?, y que no han tenido la intervención por parte del municipio o del estado para generar estos elementos, ¿no? Comprendemos de manera general que estos son necesidades ya consideradas en un segundo nivel. Necesidades básicas, por un lado, podrían ser la pobreza alimentaria, pero por otro lado esta necesidades de servicios, y donde el trabajo social puede intervenir para que se enlace el Estado o el aparato gubernamental con la población que requiere de los servicios. Somos como este enlace previo un análisis, previo un estudio de la realidad y previo una propuesta de intervención para solucionar estas necesidades. Por lo tanto, el licenciado en trabajo social busca contribuir al desarrollo de las potencialidades de las personas a partir de la interacción social de estas. O sea, a partir de que el grupo se organice, a partir de que las comunidades tomen decisiones, ¿no?, busquen el desarrollo de su estilo de vida. Tenemos algunos otros grupos que se encuentran vulnerados completamente. Pensemos en comunidades indígenas, pensemos en mujeres. Hoy en día la mujer sigue sufriendo de manera sistemática violencia, ¿no? Es un grupo, ¿no?, identificado
cómo sufren o viven la violencia por parte del otro, muchas veces por parte del hombre. Bueno, es importante intervenir con estos grupos, entendiendo la problemática previamente y buscar el desarrollo de las potencialidades de cada uno de los sujetos. ¿Cómo? Tendremos tiempo para conocer cada una de las formas en las que podemos intervenir y desarrollar estas potencialidades. Es fundamental para ello el respeto a los derechos humanos. Entender que esta profesión, la profesión de trabajo social, incide directamente en los derechos humanos, en el cumplimiento de estos derechos, ¿no? Ya sean primero los derechos básicos, ¿no? El derecho a la vida, ¿no? Como un ejemplo, así como otros derechos que forman parte de generaciones que han venido sumándose a esta condición de buscar igualdad y equidad entre cada una de las sociedades de este país o de este continente o de este planeta. Intervenimos con una actitud positiva hacia el cambio para las mejoras de las condiciones de vida de las colectividades y de los individuos, así como la disposición al trabajo multi e interdisciplinario. Lo multi o interdisciplinario hace referencia a la intervención de distintas áreas de conocimiento ante una problemática. Pensando nuevamente en el sistema educativo, en recientes fechas, ya a final de cada viernes de cada mes, en las instituciones de educación básica se realiza una junta que la llaman junta de consejo, donde el docente, donde el orientador, que muchas veces es trabajador social, el psicólogo, el director, el orientador, el prefecto y bueno, otros docentes más, se suman y cada quien aporta respecto a una situación o a una problemática que esté presente en uno o en varios estudiantes, o sea, en un sujeto o en un grupo o en toda la escuela, y determinan acciones para minorar esta situación. El trabajo social, por lo tanto, participa en este trabajo multidisciplinario, ¿no? Es una pieza más de este engranaje de intervención. Y es que recordemos que hace un momento yo les platiqué que el trabajo social se nutre de los conocimientos emanados de las ciencias sociales, ¿no? Ya sea historia, ya sea sociología, ya sea antropología, ya sea filosofía. Todos estos conocimientos nos nutren para poder intervenir y entender una situación en lo social. Por lo tanto, en sí misma también la profesión es multidisciplinaria en cuanto a conocimientos, no en cuanto a metodología. Y la metodología sería la forma o los pasos que nos llevan a tener acciones de intervención con nosotros. Para nosotros es importante, por lo tanto, conocer e interpretar las necesidades sociales, las carencias de los sujetos y las demandas que existen a partir del cumplimiento de los derechos humanos. Repito, esta profesión genera una intervención para el cumplimiento de los derechos humanos. Y nosotros lo logramos desarrollando políticas públicas, capacitando a la población, generando participación social y otorgando opciones para resolver los problemas detectados a partir de un análisis, a partir de una investigación, y todo esto con el fin de mejorar los niveles y condiciones de vida. Esto suena, tiene un contenido
muy importante, tiene un contenido de ética profesional muy denso, ¿no? ¿Qué tipo de acciones deberá tener un trabajador social para generar el desarrollo social de un grupo, de una comunidad o de un individuo, ¿no? Generando las potencialidades de cada uno de estos grupos o de cada uno de estos individuos para que busquen su desarrollo. Nosotros intervenimos y dirigimos estas acciones, ¿no? Hacemos propuestas, pero siempre asumiendo que el grupo tendrá que tomar las decisiones respecto a la respuesta de su necesidad o de su problemática. Por lo tanto, si nosotros estamos buscando el cumplimiento de los derechos humanos, por otro lado, somos una profesión que busca aminorar o desaparecer las necesidades sociales. Te invito a que reflexiones cuáles son las necesidades sociales de este México. Erradicar la pobreza puede ser uno de ellos. Mejorar los niveles educativos. Buscar que todos los mexicanos tengan acceso a los servicios públicos básicos. Que todos tengan acceso a la salud. Que todos tengan electricidad. Que todos tengan derecho a la participación en nuestra democracia. Todos estos elementos son espacios de intervención del trabajador social, incluso dentro de una propia institución, como trabajadores sociales en una institución de salud, podemos buscar la satisfacción de ciertas necesidades de aquel beneficiario o de aquel usuario del servicio. ¿Cuáles son las funciones y tareas del trabajador social? Bueno, antes de intervenir en una realidad social, es importante realizar una investigación de la situación del grupo social o de la necesidad. Para ello tenemos todo un contenido teórico, tenemos todo un contenido metodológico que nos permite realizar una investigación ante esta situación para poder entenderla y entender lo que genera, ¿no? Sus causas, pero también sus consecuencias. Segundo elemento, planear o administrar o ejecutar o supervisar programas y proyectos sociales. Una vez que tengamos los elementos necesarios a partir de una investigación respecto a las necesidades o problemáticas sociales, podemos hacer propuestas o podemos evaluar propuestas ya establecidas y saber si son las viables, o incluso ejecutar propuestas y mejorarlas. Estas propuestas son indudablemente proyectos sociales. Proyectos sociales de asociaciones civiles, proyectos sociales del propio gobierno, proyectos sociales emanados de alguna institución privada, en fin. Tercer elemento, forma y organiza grupos para la prevención y atención de los problemas sociales. Un tema común, el tema de la diabetes, el tema de una mala alimentación. El trabajador social, a partir de una investigación y determinación de la problemática, ¿no?, forma grupos en esa comunidad, pensando en un centro de salud, organiza aquella comunidad para dar charlas o brindar atención y así poder solucionar dicha problemática. Cuarto elemento, diseña, desarrolla y evalúa estrategias de intervención social en los niveles individual, grupal y comunitario. Hace un momento les comentaba que nuestra metodología es
de caso, grupo, comunidad, ¿no? Caso 1, comunidad, grupo algunos y comunidad varios. Este diseño y desarrollo de estrategias de intervención buscan incidir en la interacción que tiene cada uno de estos sujetos, ya sea en su grupo, ya sea en su comunidad o de manera individual con alguna problemática. Busca incidir de manera positiva para generar el desarrollo, siempre, repito nuevamente, considerando el deseo del otro a partir de qué y qué no desea intervenir. Aplica estrategias de educación social para desarrollar las capacidades y habilidades de la población. Educación social. Son las herramientas que nosotros tenemos para poder difundir información que les sirva a los otros, a lo social, para poder modificar o convocar, modificar conductas o convocar para alguna actividad u organización. Capacita a la población para motivar su participación social, tiene mucho que ver con los puntos anteriores. Promueve y fundamenta políticas sociales de acuerdo a las necesidades y demandas colectivas. El gobierno, cada sexenio, implanta o propone un plan nacional de desarrollo y lo nombra, ¿no? Mover a México es el de este sexenio. Bueno, como trabajadores sociales nosotros podemos evaluar las estrategias que tiene el gobierno federal y el gobierno local para saber si estas estrategias de desarrollo social están teniendo la incidencia adecuada para generar desarrollo social, para aminorar problemáticas como la desnutrición o como la falta de acceso a algún espacio o tránsito entre una comunidad a otra. De manera general, estas son algunas de las acciones que realiza el trabajo social como parte de nuestro campo de acción, como parte de nuestras funciones. Ahora sí, estamos listos para entrar a nuestra primera unidad. Repito, no sé si nos vaya a dar tiempo de continuar con la segunda, pero bueno. La primera unidad dice Introducción al trabajo social, ¿no? Y repetimos, el trabajo social es una disciplina que, mediante su metodología de intervención, caso, grupo o comunidad, contribuye al conocimiento y a la transformación de los procesos sociales para incidir en la participación de los sujetos y en el desarrollo social. Bueno, a lo largo de la historia, la formación del trabajo social se permitió a partir de ciertos elementos sociohistóricos, elementos como lo que fue la caridad, que era una forma de ayuda promovida principalmente por la religión católica y que tenía un objetivo por amor a Dios, por lo tanto amo al prójimo, ¿no? Después de este sentido de caridad fue evolucionando, ¿no? Ya no solamente correspondía a la Iglesia Católica, sino también a los feligreses, y surge la beneficencia, ¿no? Es otra forma de ayuda a los menos favorecidos, a los pobres, a los locos, a los indígenas, y la beneficencia ahora no solamente era por parte de la Iglesia Católica y los sacerdotes, ahora grupos como mujeres adineradas se reunían para realizar una colecta que a su vez iba a la iglesia para atender a los menesterosos, a los enfermos, a los dementes, ¿no? Ahora ya no solamente forma parte de la iglesia, ahora también se incluye a un grupo de lo social. Y esto da pie, ¿no?, con cambios sociales fundamentales como el surgimiento, derribando esta Edad Media donde todo giraba alrededor de Dios, surge el hombre a partir de la investigación
a partir de los estudios, y todo gira alrededor del hombre, la ilustración. Y en la ilustración hacemos a un lado cualquier creencia religiosa, cualquier objetivo de que si ayudamos al otro nos iremos al cielo, si somos buenos y bondadosos con nuestro prójimo nos iremos. No, surge un término, ¿no?, que derrumba todo esto y que se le nombra filantropía, ¿no?, que no es otra cosa que actos de amor al prójimo, ¿no?, o el simple hecho de ser un hombre, amor al hombre. Es otra forma de ayuda, pero ya es una ayuda alejada de todo contenido religioso y que está más acercada al desarrollo intelectual que en esa época se estaba presentando. Ya nos vamos acercando poco a poco al surgimiento lejano del trabajo social con algo llamado asistencia social, y esto ya es una acción que tiene un objetivo fundamental, una acción social, y que se da un énfasis en ciertas técnicas de acción, pero que no se reconocían las causas de los problemas. O sea, teníamos una forma de intervenir cuando se hacía acción social, pero no se intervenía en la problemática que generaba estas situaciones. Y bueno, algo con lo cual relacionan mucho al trabajo social y que están completamente errados es el servicio social, que es otra forma de acción. Ya utiliza una metodología, ¿no?, de intervención, ya sabe cómo tiene que intervenir de manera específica, ya no solamente son técnicas, ya es una metodología, que son metodologías de referencia a los pasos: paso 1, hacer esto; paso 2, hacer aquello; paso 3, hacer aquello para lograr paso 4, esto. Si no funciona, nos regresamos, y dónde está el problema. Esta metodología ya tiene un rasgo significativo en el grupo y en las comunidades, y empieza a reconocer que existe una desigualdad que impide que todos los sujetos accedan a ciertos satisfactores sociales. Y ya como les venía mencionando en la introducción, el surgimiento del trabajo social se da en el siglo XIX, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Con este pequeño recapitulación, no quiero que piensen que nosotros venimos de la profesión de trabajo social, viene de la caridad o de la beneficencia o de la filantropía o de la asistencia social. No, no es así. Solamente fueron formas de ayudar al otro que con el paso del tiempo fueron evolucionando, fueron cambiando, y fueron también cambiando la forma de ver la intervención, que dio paso al surgimiento. Repito, únicamente dio paso al surgimiento al trabajo social, como una acción con niveles integrales de intervención. Ya no solamente hay una metodología, ahora hay niveles integrales de intervención que permiten tener resultados más eficientes y que generan transformaciones, y que se reconoce o se toma como obligatorio intervenir en las causas de las problemáticas para evitar nuevas problemáticas o nuevas necesidades o nuevas situaciones. Y por último, el trabajo social es una disciplina crítica. Cuestiona la situación en la que se encuentra el sujeto para evitar esto. Repito, buscamos el cumplimiento de los derechos humanos, y no hay otra forma ni hay otro camino que a partir de tener una postura crítica ante la situación social que viven ciertos grupos marginados del desarrollo social, ya sea indígenas, ya sean mujeres, ya sean niños, ¿no?, en todas sus facetas, sufriendo violencia, en situación de pobreza, sin acceso a la educación, sin acceso a ciertos elementos. Hoy en día podemos ver que incluso el internet es requerido para el nivel básico. Nuestra postura, nuestra intervención como trabajadores sociales es crítica, incluso dentro de la propia institución. Si es que ustedes trabajan en alguna institución, normalmente son de salud o en alguna delegación, o simplemente conocen las acciones que realiza cada uno de estos espacios, nuestra postura crítica permitiría que se mejoren o cambien
o sean más eficientes las formas de intervención en las problemáticas. El trabajo social en la actualidad, en palabras del licenciado Eli Evangelista Martínez, trabajador social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, dice que el trabajo social es una filosofía de la acción y un arte científico que, mediante ejercicios colectivos e innovadores de organización y participación social, impulsan procesos de investigación, diagnóstico, planeación, estrategias de intervención, de acción colectiva, que son indispensables para transformar positivamente las problemáticas sociales. Repito, un autor contemporáneo en nuestro México es el licenciado Eli Evangelista, y define el trabajo social como una filosofía de la acción. O sea, nosotros como trabajadores sociales intervenimos, no solamente analizamos la problemática, la analizamos para intervenir en ella y erradicarla y generar el desarrollo social. Palabras constantes. Por lo tanto, su relación se encuentra con el desarrollo social y la generación de participación social. Nosotros no solamente intervenimos con grupos sociales pasivos que nada están esperando que se les ayude, no, nosotros generamos participación social, que el sujeto se convierte en un actor social para satisfacer y buscar su propio desarrollo. Por aquí ya vamos dando entrada a cuáles son algunos de los elementos que debiera de tener el trabajador social. Bueno, uno de los elementos fundamentales del trabajador social es ser un sujeto crítico que tiene las herramientas necesarias para intervenir. Por lo tanto, es proactivo, no solamente activo, es proactivo, propone, realiza y busca que con sus actividades haya un arrastre que estimule, que promueva que el sujeto realice o que busque sus propios satisfactores sociales. La unidad 2 nos dice qué hacen los trabajadores sociales, en dónde prestan sus servicios. Ya que si estamos a punto por terminar el video, me iré un poco más rápido y ya de manera presencial, o si tendremos que seguir en este tipo de clases virtuales, ya estaré aclarando un poco la unidad 2 nuevamente, pero mientras tanto iré un poquito rápido, ¿no? ¿Dónde prestan su servicio los trabajadores sociales? Bueno, conocido el sector salud, el ámbito penitenciario, las escuelas, la asistencia social por medio del gobierno federal o del gobierno local, en instituciones privadas también. Ahí son los espacios donde principalmente el trabajador social interviene: sector salud, ámbito penitenciario, educación, asistencia social ya sea federal o estatal, en empresas y bueno, también en organizaciones sociales, ya sean asociaciones civiles o IAPs o cualquier otro tipo de instituciones que partan de la organización civil. El recrudecimiento de la problemática social actual ofrece a los trabajadores sociales espacios diversos para su desempeño profesional. Una gran variedad de necesidades y demandas sociales conforman una multiplicidad de retos que se generan a partir de una convulsionada sociedad que plantea demandas de los viejos problemas sociales y de los propios que generan la globalización o este sistema económico. Por lo tanto, el campo que integra el mercado de trabajo de los trabajadores sociales está vinculada a las políticas sociales, a instituciones que ofrecen servicios y programas sociales en ámbitos como la promoción y la gestión social, en organizaciones civiles,
formulando y evaluando programas, capacitando y desarrollando a grupos sociales o a sujetos, ¿no? Incluso, bueno, continuamos. Los sectores de intervención del trabajador social se encuentran en aquellos grupos o problemáticas sociales donde interviene el trabajador social, ya sea con menores de edad, fundamental con la familia, en centros de acción social, en el ámbito de la salud, ¿no? O con temas de la salud, mejor dicho, con personas de la tercera edad, con personas en riesgo o en situación de exclusión social, con enfermos mentales, en la educación, con víctimas de violencia, generando movilidad desde el voluntariado social o realizando marketing social, marketing en este tema como de ESR, lo que las empresas hoy llaman ser empresas socialmente responsables y que les otorga un título que promueve su marca. Bueno, habría que cuestionarnos también eso, qué tan pertinente es, porque pareciera que es solamente una excusa para vender más. Y en la ayuda como proceso. Vaya, que estos sectores de intervención normalmente son aquellos grupos que se encuentran catalogados como grupos que sufren algún tipo de violencia o algún tipo de injusticia social, grupos vulnerados o vulnerabilizados reiteradamente y sistemáticamente, pero además estructuras como la familia que promueve el desarrollo o el acrecentamiento de la sociedad. Como reflexión final, nada más mencionarles que el trabajador social fortalece procesos de organización y participación social en estos grupos vulnerados, en estos grupos que requieren nuestra intervención. Y que nuestra profesión se encuentra enlazada, vinculada directamente con los derechos humanos y el análisis de las necesidades desde una postura crítica. El trabajo social es una disciplina de intervención y de acción a favor de grupos que requieren su desarrollo social. Y bueno, así doy por concluido la clase del día de hoy. Repito, seguramente tendrán muchas dudas respecto a esto, pero que al dejarles en un momento la tarea estarán aclarando algunas otras. Para ello es importante que revisen la bibliografía que el Instituto Mexicano de Psico-Oncología está o propone para esta clase, ¿sí? Bueno, su primera tarea es la siguiente: elaborarán un ensayo de 2 cuartillas de extensión respondiendo a la pregunta: ¿por qué decidiste estudiar la licenciatura en trabajo social? Repito, es un ensayo de 2 cuartillas respondiendo a la pregunta: ¿por qué decidiste estudiar la licenciatura en trabajo social? Recuerda que un ensayo es una producción personal respecto a un tema. Es la postura del autor, el autor serás tú, respecto a un tema. En este caso, respondiendo la pregunta que te hago: ¿por qué decidiste estudiar trabajo social? Y platícame por qué decidiste, a partir de qué tomaste esa decisión. El que tú puedas escribirte, el que tú puedas enunciarte, te permitirá reflexionar nuevamente la toma de esta profesión y así asumir ciertas responsabilidades, como son el desarrollo de una formación académica eficiente y sumamente responsable. La segunda tarea es que busques 3 definiciones respecto al trabajo social.
ya buscarás ya sea lo que diga la ONU, la Escuela Nacional de Trabajo Social, cualquier institución. No quiero que lo saquen de Wikipedia, no quiero que lo saquen del Rincón del Vago, de eso no nos sirve, ¿no? Instituciones que tengan que ver con el trabajo social y que la defina. Busquen 3 definiciones de trabajo social, las van a apuntar, las van a colocar en sus hojas y después van a elaborar ustedes una. Al leer las 3, formen una propia definición de trabajo social y analícenla y grábensela para que ya durante la clase podamos preguntar y entonces ver características o diferencias respecto a las definiciones y el por qué se presentan. Estos trabajos, tanto el ensayo como las definiciones de trabajo social, son en hojas tamaño carta, pueden ser a mano o a computadora, no tengo ningún tema, solamente que si es a mano se escriba muy bien, pueden ser en hojas recicladas, tú no te preocupes, y siempre coloca tu nombre, tu grupo, tu generación y del plantel, ¿no? Si no lo colocas y yo no tengo una evaluación, bueno, ya no será mi culpa únicamente. Y quiero que empieces a realizar los mapas conceptuales de 3 temas de la unidad número 3. Para eso ya deberás de tener tu temario. Si no, bueno, me envían un correo y vemos cómo lo compartimos. El primer tema es funciones del trabajador social, ¿no? Vamos a hacer un review nuevamente de lo que acabamos de analizar respecto a la definición. ¿Cuáles son las funciones compartidas del trabajo social? ¿Cuáles son las funciones específicas del trabajo social? Estos 3 temas, repito, en mapas conceptuales. Recuerda que tu resumen lo tienes que hacer previamente en tu libreta para que después puedas elaborar cada mapa conceptual de cada tema que te estoy dejando. Estos temas son de la unidad 3 y es funciones del trabajo social, funciones compartidas y funciones específicas. Bueno, hasta aquí mi intervención por medio de este video. Para mí es un gusto estar de frente tuyo, aunque no nos conozcamos aún. Ya lo estaremos haciendo de manera presencial. Te envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. Bye.